Dende, trabajando por el desarrollo en democracia de nuestro país, contribuyendo a la formación de una ciudadanía comprometida y participativa, promoviendo políticas públicas que impulsen el desarrollo económico inclusivo y el fortalecimiento de nuestra democracia, abriendo espacios de análisis y debates de los grandes temas nacionales, creando puentes de cooperación entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado. Desarrollo en democracia. Dende. Muy buenas noches, bienvenidos como todos los miércoles a Plaza Pública Dende. Este espacio que hemos retomado la semana pasada con el objetivo de ir debatiendo cada miércoles los grandes temas que tienen que ver con la política, con la economía, con lo social, que tienen que ver con el desarrollo y la democracia en Paraguay. El tema de hoy es un tema trascendental. Es el tema seguramente más importante de todos los temas que se debaten en plaza pública, que es el tema de la educación. Quiero recordar que cuando comienza el desarrollo en los países, allá por el siglo XVIII, siglo XIX, la visión que existía era que el desarrollo era sinónimo de industrialización. El desarrollo era un tema económico exclusivamente. Esa visión fue cambiando a medida que pasó el tiempo y muchos vieron de que el desarrollo es un tema también político, institucional, que se requería constituciones, leyes que permitían garantizar la propiedad privada. Entonces, la visión entre el siglo XVIII, siglo XIX y parte del siglo XX era que el desarrollo era un tema exclusivamente económico o político. Sin embargo, hoy en el siglo XX la visión que se tiene es también de lo económico, también de lo político, pero que hoy el elemento central que explica por qué un país se desarrolla o por qué no se desarrolla, claramente hay un gran consenso en que el gran tema es la educación. Si no, miremos ejemplos, Japón. Japón fue un país destruido en la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas atómicas y se reconstruyó rápidamente. Y se convirtió rápidamente en una potencia económica. Hoy es la tercera economía del mundo. Un país pequeño, un país que no tiene grandes recursos naturales, pero tiene gente educada. Miremos otro ejemplo, Singapur, una pequeña ciudad-estado muy pobre hasta hace 50, 60 años atrás, con apenas 5 millones de habitantes, se desarrolló siendo un centro de servicios, de logística espectacular, con un Producto Interno Bruto que es 10 veces, con 5 millones de habitantes, 10 veces el Producto Interno de Paraguay. De vuelta, ¿cómo se explica eso? Con educación. Bueno, si la educación es lo más importante, ¿cómo estamos por Paraguay? ¿Cómo estamos en casa? Y estamos muy mal. El informe del Foro Económico Mundial a Paraguay lo sitúan en el puesto número 133 entre 144 países. El sistema educativo paraguayo es de los peores de América Latina y del mundo. ¿Y quién es el responsable de conducir el sistema educativo? Y es el Ministerio de Educación, que se ha ido convirtiendo en el tiempo en un gran botín político. Fíjense que de los 300.000 y un poquito más de funcionarios públicos, 80.000, cerca de 100.000, 80.000 son del Ministerio de Educación. Tiene mucho más que el de Salud, que tiene 50.000. Y mucho más que el de la policía, que tiene 29.000. Y ni qué decir de todos los otros ministerios que tienen en promedio 3.000 a 4.000 funcionarios. 80.000 tiene educación. Bueno, este botín ha permitido que hoy que hayamos tenido un presidente que haya salido del Ministerio de Educación, que hayamos tenido candidatos a presidente que hayan salido del Ministerio de Educación. Y bueno, ese desafío hay que enfrentar ahora que tenemos un nuevo gobierno, que tenemos un nuevo ministro designado, un nuevo viceministro designado, y este tema de cómo mejoramos la calidad de la educación.
cómo gestionamos este gigante que es ese ministerio de 80.000 personas y cómo lo blindamos de toda la presión política. Son temas que vamos a debatir en esta 1 hora de plaza pública con la presencia de el ministro y del futuro ministro y del futuro viceministro y con la moderación de Yana Esperanza. Espero que les sea de utilidad y que ayude a generar ideas para fomentar el debate en el país. Muchas gracias. Buenas noches, gracias Alberto por los comentarios. Y la verdad que es un verdadero gusto poder discutir, debatir, conversar sobre un tema tan importante, tan clave, tantas veces lo hemos dicho como es educación, con dos personas que van a tener una responsabilidad muy importante dentro ya de muy poco. En primer lugar, agradecerte Luis Fernando Ramírez, futuro, porque hay que decir eso, futuro ministro de Educación a partir del 15 de agosto. Gracias por acompañarnos, Luis. Gracias Jan por la invitación, un gusto estar acá. Y Federico Mora, futuro viceministro de Educación Superior. Ya vamos a hablar enseguida de eso. Gracias, Federico, por acompañarnos. Gracias, Jan, por la invitación. Y bueno, Luis Fernando, un gusto compartir este espacio también. Van a tener mucho tiempo de trabajar juntos y va a ser muy importante eso. Empezar contigo, Luis. Te escuchaba algo muy interesante. Decías, yo nací dentro de un jardín de infantes. Tu madre tuvo algo de los primeros. Tenía una trayectoria muy amplia, digamos, del inicio. Creaste un colegio, conocer lo que es la dinámica educativa, estuviste asesorando a otros, pudiste estudiar sobre eso. Entonces tenés, digamos, una serie de elementos de análisis para la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Cómo vos analizás la situación de la educación en Paraguay? ¿Qué puntos fuertes ves? ¿Qué puntos débiles o déficits ves? Empezar por ahí. ¿Cómo harías esa síntesis? Yo lo primero que quiero decir es que la educación no es homogénea, entonces no podemos tratarla igual, la educación paraguaya. La educación paraguaya rural es una cosa, la urbana rural es otra y la urbana otra vez tiene niveles. Entonces cuando hablamos de la educación tenemos que saber bien a qué nos estamos refiriendo, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo que la educación hizo un esfuerzo enorme y esto es a partir de la reforma para tener cobertura, sí, para llegar, y eso hay que darle check. Se cumplió, genial, la cobertura es lo mejor que nos pasó, digamos, la expansión educativa, porque es fundamental, tener las escuelas era fundamental. Pero ahí vienen los peros, ¿verdad? A raíz de ese crecimiento, como necesitábamos los docentes, faltó la formación y la capacitación de calidad de esos docentes para poder cubrir la demanda que existía. Entonces ahí hay un primer punto, pero que además a lo largo del tiempo la formación del docente no ha sido adecuada a los cambios, no ha sido adecuada a la necesidad. Se quedó la formación en una serie de ideas y la educación fue reformando. Entonces hoy tenemos reformas curriculares y maestros educados o formados en otra línea. Ese es un primer punto que para mí es central. Y lo otro que es la educación fue creciendo, el Ministerio de Educación fue tomando un tamaño casi ingobernable, casi inmanejable por la profundidad y por la cantidad de miembros, de personas a las que la educación afecta, ¿verdad? Entonces, la gestión es también un elemento central para la modificación. Voy a poner un ejemplo. Hoy hay compartimientos estancos, ¿verdad? Direcciones que no dialogan entre sí, que a lo mejor dialogando podríamos incluso hasta ahorrar recursos, ¿verdad? Entonces, ese tipo de gestión, una gestión mucho más suelta, mucho más rápida, y también hay una evolución social ahí, porque se va de la centralidad del ministerio, de ser muy central, a una desconcentración. Y como todas las cosas, cuando desconcentras al no capacitar los lugares, hay pequeños también baches. Entonces dice, no, la desconcentración no funciona. No, es necesaria la desconcentración, pero hay que prepararse para la desconcentración, ¿verdad? Y por último, hacer una verificación del sistema real que con el RUE. ¿Qué es el RUE exactamente, Luis? Registro Único del Estudiante. Es como la cédula que permite la trazabilidad en el sentido de los aprendizajes. Tenemos un sistema que carga todo el proceso del chico desde que entra al sistema hasta que sale, y también su historia familiar. Es decir, tenemos la historia en un clic de cada niño que está en la escuela. Y eso también nos permite
poder saber con ciencia cierta cuántos niños hay dentro del sistema. Es muy importante eso porque no es lo mismo. 100.000 niños más o menos hace una diferencia enorme en cuanto a kit, comida y todo lo que se puede hacer. Entonces, esos son temas importantes en cuanto a la gestión, ¿verdad? ¿Y hoy sabemos cuántos niños y niñas hay en la escuela? A partir del RUE, lo que estás diciendo. Más o menos tenemos 1,5 millones de chicos dentro del 1,5 sistema. Hay que decir que el sistema público, la escuela pública, tiene más o menos 1.300.000 y el resto está en colegios privados, digamos. 1.300.000 y 200.000. Sí, más o menos, 100 y pocos mil, 50 y algo mil en el privado, digamos. Y después el privado subvencionado también. Hay que hacer algunas distinciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hoy tenemos así como números grandes. Decía esto porque tenemos como ejes centrales de lo que queremos proponer es la formación del docente, una gestión más eficiente, donde ahí sí deberíamos introducir la tecnología. Hoy el maestro invierte mucho tiempo en papeles, en completar una planilla, en llenar. Incluso los directores tienen que venir, tienen que movilizarse. Incluso los supervisores tienen que venir y movilizarse, cuando todo eso podría estar hoy agilizado con la tecnología, ¿verdad? Con lo cual Claro. seríamos más eficientes y tendríamos mejor los datos. Te quiero preguntar algo porque para dimensionar un poco a partir de lo que mencionaste. Decías algo positivo, check, dijiste cobertura. Hoy, dame por los números de cobertura. ¿Hoy todos los niños y niñas están en la escuela? No. ¿Y cuáles son Hoy más o menos los números para que la gente casi pueda...? 500.000 niños fuera de las escuelas. 500.000. Casi 500.000 entre 5 a 17 años, ¿verdad? Pero espera, y somos 1,5 millones. Deberíamos Sí, ser deberían ser 2 millones. Eso sí. significa Pero que hay más de 30% están fuera. Sí, es alto. Pero ¿sabes qué significa Sí. cobertura? Que hoy si quieren volver esos 500.000 hay lugar. Eso es cobertura. ¿Entendés? O Pero sea, tenemos que hacer el esfuerzo de que vayan al colegio. Exacto. Primer punto. Exacto. Mencionaba después que tenemos también un problema, digamos, del proceso formativo de los docentes. Hoy, ¿cuántos docentes hay en el sistema? Y ese siempre es un número que hay que purificar o mirar, pero más o menos se habla de 80.000. Yo creo que son 60.000 y el resto son personas como administradores, secretarios. O sea, hay para mover. Este es un dato muy importante, porque la gente cuando piensa en escuela piensa en maestro. No piensa en el portero, no piensa en el limpiador, no piensa en el administrativo, no piensa en eso. Y esos son rubros también. Son ¿verdad? rubros también que manejan el Claro. ministerio. Entonces, ¿cuántas personas están? 80.000. El total del Ministerio de Educación Así son mismo. 80.000. Moneda más, moneda Moneda más, menos, moneda sí, menos. sí. Y de eso calculás que 60.000 están en el aula y el resto son de apoyo administrativo, todo ese Así, tipo de a cosas. cumplir Esos más o alguna menos son- gestión en torno esos a son la- más o menos los números. Sí. ¿Cuántas escuelas en todo el país? Y están más o menos 8.000 y pocos escuelas, ¿verdad? Que entre escuelas y colegios, ponerle que estamos ahí, algunos hablan de 10.000, pero lo que pasa es que también se multiplica, porque escuelas y colegios a veces funcionan en un En el mismo mismo lugar. lugar, en una institución. Entonces ahí también hay que hacer como una cuestión mucho más fina, porque a veces se suma escuela y colegio y da un número, pero entre 8 y 10.000, pero yo creo que estamos cerca de 8.000 y poco de locales. Mencionaba el tema de la tecnología. ¿Qué sabemos? ¿A cuántas escuelas llega Internet, por ejemplo? Que es la 400 parte- y un poquito más de escuelas. 400. De las 8.000 a 400 Sí, llega. en el último programa que estuvimos viendo justamente con el FEI, yo creo que habrán Eso es 5%. más o menos, sí, más o menos 500 escuelas conectadas. El problema de la conexión no es un tema solamente del Ministerio de Educación, digamos, sino tiene que ver con la conectividad dentro del Paraguay, digamos, ¿verdad? Sí. En donde hay que hacer algún tipo de alianza diferente hasta de lo que se vino haciendo ahora para poder llegar a esa cobertura. Pero yo creo que ahí también hay que discutir mucho el tema de la tecnología. No sé si es un tema por donde yo arrancaría, digamos, Ok. porque cuando yo tengo que poner sobre la mesa alimentación, Ok. que significa merienda y almuerzo, Sí. tengo que poner baños, tengo que poner techo, tengo que poner ventana, tengo que reparar. Entonces la tecnología es como... Ok. Pero los datos están, digamos. Se Sí. sabe más o menos cuántas reparaciones hacen falta, Sí, si a sí. cuánto llega el almuerzo y la merienda. Eso, Se los datos sabe. están, ahora hay que ver cómo se Los se datos universaliza. están, y hay que decir que el Ministerio de Educación tiene su competencia en solamente Asunción, digamos, ¿verdad? En capital para El resto el de las alimento. gobernaciones. El resto pasa a gobernaciones y Correcto. municipios. Y eso también es parte de la gestión, porque hay una gestión política que hay que Claro, hacer, totalmente. que hoy va a liderar el presidente Santiago Peña, y eso fue uno de los elementos que a mí me acercó a
a esta idea de contribuir con la educación paraguaya, porque con el liderazgo de un presidente yo creo que se pueden hacer esas cosas. Sobre todo la gestión política. En la gestión política, exactamente, ¿verdad? Y articular, y me decía el presidente Santiago Peña, no vamos a transigir con merienda y almuerzo. Vamos a ser implacables, porque esos son los factores asociados que hacen que los niños no estén en la escuela. Claro, claro. ¿Verdad? Vos tenés vestimenta, tenés alimentación, hay otros elementos como el transporte a veces, hay otros elementos como la violencia familiar. O sea, hay que buscar esos valores por los cuales hoy los chicos no están en la escuela. Pero central, fundamental es alimentación. Correcto. Federico, vos sos, o vas a ser, mejor dicho, viceministro de Educación Superior. ¿Puedes explicarle un poco, o explicarnos, qué exactamente, cuál es el ámbito exacto? Porque muchas veces cuando uno piensa en universidades de educación superior, bueno, lo vincula más con el CONES, con la ANEAES, y no sé, pareciera ser que el Ministerio de Educación uno piensa, bueno, educación primaria, secundaria, y ahí están los problemas, y ahí vamos a hablar. ¿Qué exactamente tiene que hacer o hace el Ministerio de Educación Superior? Dentro de lo que es el sistema y lo que ya venía comentando Luis Fernando, un elemento central son los IFDs, los Institutos de Formación Docente. Tanto los que son de gestión pública como los que son de gestión privada. Ahí hay una primera gran conversación. Hay una necesidad de una estrategia de recambio. Vamos a tener salidas, entiendo que unos 45.000 en los próximos 5 años, jubilados, que necesitan una estrategia de recambio, pero no solamente general de entrada al magisterio, sino particular de aquellas asignaturas y niveles donde va a hacer falta el recambio. Entonces hay todo un trabajo. Sé que inició un nuevo proceso de formación donde hay un filtro de entrada, donde hay un filtro de salida también para luego efectivamente entrar a esta bolsa de elegibles de la gestión pública, que me parece que es un paso demasiado importante sobre el cual seguir construyendo. Luego tenemos los institutos técnicos superiores, toda un abanico de oportunidades, porque me parece que también incluye la gestión de la educación superior, dar el mensaje de que qué opciones tiene ese estudiante que termina el colegio al salir. Cómo avanza su ruta crítica de formación, donde pareciera lo más evidente es la universidad, pero sin embargo está todo este capítulo de los institutos técnicos que tienen una gran demanda a nivel del mercado laboral, donde hay una suboferta y donde es absolutamente fundamental para que el país siga siendo atractivo en traer inversiones que requieren de una mano de obra calificada. Y cuando vos mencionás esto, Federico, ¿te referís más bien a una función de promover, o por ejemplo los IFDs, Institutos de Formación Docente, dependen del Ministerio de Educación, necesitan una suerte de autorización? ¿Cómo funciona el sistema para entender? Los IFDs como tal, sí. 100% bajo la reglamentación del Ministerio de Educación. Ahí hay todo un capítulo, como te decía, por eso de generar incentivos, estrategias para que esos filtros que hoy se dan de entrada y de salida no sea un colador, porque eso ya me decían, ojo que con estos nuevos filtros, si antes teníamos 5.000 ingresantes, hoy tenemos 2.000. Porque pero cuando decís colador, ¿no se supone que es como una vara, es una vara de mayor calidad y más exigente? Pero ¿no queremos eso? Queremos eso. Justamente lo que necesitamos es acompañar tenemos esta vara más alta a la que hay que darle incentivos. El MEC tiene recursos para becas. ¿Por qué no damos a las IFDs? Nos encargamos también de eso y dejar que al sistema universitario se la den otras instancias. Se la den las binacionales, las gobernaciones, los municipios, etcétera, pero que el MEC se encargue de darle lugar a la siguiente generación de docentes. Y que ese filtro que hoy se realiza, la entrada y la salida, sirva para devolverle un estatus también.
no es que viene cualquiera que no encontró qué hacer a ser docente, sino que pasó unos filtros, que tiene un acompañamiento como una política pública, y nosotros le decimos, queremos que efectivamente notes y sientas este respaldo y este estatus que queremos devolver a la docencia. A ver, tenemos números, sabemos cuántos IFDs hay en el país que ofrecen esta posibilidad a aquellos que quieren ser eventualmente docentes o maestros. Sí, nosotros estamos en el total en torno a unos 200. 200. En torno a unos 200 entes públicos y privados. Y ahí, como te decía, lo que corresponde es alinear estrategias sabiendo que hay un recambio. Es decir, necesitamos anticipar, porque estamos hablando de gente o docentes que entraron tras la última reforma, 25 años, están completando el ciclo. Claro. Y hoy tenemos 3 años por delante para su formación dentro de los siguientes cohortes que necesitamos que sea bien guiado. En pocas palabras, vos estás diciendo, a ver, en los próximos años dijiste, hay 40.000 más menos, que sería prácticamente el 70% de los docentes actuales, que van a llegar a la edad de jubilación y eventualmente podrán salir del sistema porque se jubilarán. Hay que formar a unos nuevos, más o menos en número, y tenemos 200 institutos de formación docente en todo el país, más o menos 40 son de gestión pública y el resto privado, que tienen que cumplir con esa labor. Y el ministerio tiene que controlar de que lo hagan con estándares de calidad que se quiere, para lo que vos decías, la nueva necesidad que se tiene. Eso es lo que vos te vas a encargar. Así mismo, y el MEC los licencia. ¿Qué significan los licencias? Les genera esta habilitación y los criterios y la fiscalización de su funcionamiento. Genial. Y si no le licencian, no puede funcionar. Así mismo. Y además genera el filtro que le da trazabilidad de examen de ingreso y también el filtro de salida previo a completar su formación. Entonces, hoy sí podemos decir que hay un camino para una mejor selección. Lo que necesitamos es darle foco a que sean dirigidos a la futura demanda que va a tener el MEC por el recambio que se va a dar en los próximos años. Y para eso también darle incentivos. Darle un nuevo posicionamiento al docente, como te decía, olvidarnos de que no encontré otra opción, tomo esta, sino al contrario, tuvo una ruta crítica de selección, hay una necesidad estratégica y lo trabajamos juntos en ese sentido. Y esa es la función central que se va a cumplir. Una de las funciones. ¿Cuál es otra? La otra es la promoción de los institutos técnicos, donde necesitamos vincular a ese joven que sale del colegio, busca un camino. Yo creo que hay que desmitificar esa expectativa de que solamente la universidad. Ahí hay una alta demanda laboral en las tecnicaturas que hace a que el país sea también más atractivo para las inversiones, que tiene una suboferta hoy dentro del mercado. Y por otra parte, el rol del ministerio en el CONES para también dirigir una política que cierre una ruta crítica educativa con la educación superior. Y ahí hablábamos con Luis Fernando de revisar los incentivos que hoy tiene el sistema. Hoy la universidad pública básicamente genera un camino para un joven que viene a lo mejor de la educación privada, con mejores condiciones, que tiene las condiciones para realizar el cursillo, dedicarle inclusive luego a tiempo completo a la carrera, mientras que aquel joven que viene de una familia con menos recursos no necesariamente llega al cursillo. Si llega al cursillo y implica su entrada a la facultad, necesita los recursos para una carrera de tiempo completo, ingeniería, ciencias médicas, etc. O se queda por el camino. Y va a una universidad privada. Y va a una privada donde inclusive hay un problema de equidad. Paga. Entonces el sistema necesita revisar esa inequidad que reproduce y los incentivos que tiene que dar. Correcto. Luis, cuando te mencioné al principio y vos estabas explicando un poco las potencialidades, los problemas, no sé si no escuché o no dijiste muy fuerte la palabra aprendizaje. Ese es un problema central. Porque, a ver, uno supone que el sistema educativo lo construimos en una sociedad
porque pretendemos que los niños y niñas aprendan lo que tienen que aprender para desenvolverse en la vida como seres humanos con todo su potencial. Estamos midiendo si eso está ocurriendo y cuáles son los resultados. ¿Qué sabemos de eso? Yo creo que uno de los movimientos también, y aprovecho esta guía memoria que me haces, porque para mí uno de los movimientos más interesantes de todo este proceso democrático es el SNEPE. El SNEPE, que es el sistema de evaluación de la calidad de los aprendizajes. Correcto. ¿Verdad? Yo creo que tiene muy buen nivel y se ha desarrollado independientemente de cambio de presidentes y de ministros, que sabemos que en el Ministerio de Educación cambia cada año y medio. Y eso se mantiene y es siempre una prueba hecha con máximo rigor. O sea, se está evaluando. Lo que no está pasando es que esa evaluación sirva para elaborar políticas. Hay un desfasaje entre lo que se evalúa, se da el diagnóstico, pero no sirve para comprar la medicina, ¿verdad? ¿Y qué salió de eso? Y ahí la evaluación de los aprendizajes es bastante lapidaria. 8 de cada 10 no comprenden lo que leen. 8 de cada 10 no comprenden, pero eso es catastrófico. Lo otro es que un niño de 6º grado, de 12 años, tiene un nivel de matemáticas de un niño de 2º grado. Estamos hablando de 8 años. 4 años de retraso en el nivel del pensamiento matemático. O sea, ¿cómo podemos construir, cómo podemos avanzar como sociedad democrática, cómo podemos evolucionar como un país económicamente que se pueda desarrollar con personas que no comprenden lo que leen y que su pensamiento está 4 o 5 años atrasado, ¿verdad? Entonces, matemático. Ese es el diagnóstico. Correcto. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre? El gran cambio paradigmático es nosotros, la enseñanza del docente, y cuando hablamos de formación docente, está en darle las herramientas para que sea un buen enseñante. Y hoy lo que tenemos que hacer es que sea un facilitador de aprendizaje. Es el gran cambio, pero cambia todo, la didáctica, y siempre voy a poner un ejemplo para que se entienda desde algo que es muy central como la matemática. ¿Cómo se enseña? Se le dice al niño que el 1 es un soldado y el 2 es un pato. Entonces, ¿quién es más grande? El soldado. Pero no solo eso, sino que la maestra le dice que se necesitan 2 soldados para que sea igual a un pato. Y ahí el niño ya no entiende lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, fíjate, eso se llama didáctica. O sea, cómo estamos enseñando las matemáticas desde su forma y no para desarrollar el pensamiento. Entonces, lo que el maestro tiene que cambiar es ese paradigma, es decir, no centrarse en un modelo de enseñanza, sino decir un facilitador del aprendizaje. ¿Qué es un facilitador del aprendizaje? Y acá podemos poner lo que sea, pero ponemos unas tapitas y entonces repartimos las tapitas, yo me quedo con 5 y vos te quedás con una tapita. Y entonces vamos a jugar y bueno, yo tengo más. ¿Y qué podemos hacer? Y con tapitas yo te puedo enseñar a pensar en el concepto de número. ¿Verdad? Ahora, entonces, un docente te podría decirlo todo, qué genial, pero, y lo dijiste hace rato, en mi proceso formativo no aprendí eso. Exacto. Y además, en mi proceso ya en funciones, tampoco recibí del ministerio o de otros una actualización en didáctica para que yo acompañe a estos cambios. ¿Qué le diría al que te dice esto? Los maestros te dirían eso. Y le digo que tiene razón. ¿Y qué hacemos? Porque se han hecho reformas, por decirlo así, curriculares sin contar con el docente. Entonces, se tiene un lindo tratado o trazado de lo que hay que hacer, pero el maestro no fue enseñado. Y ese es nuestro desafío. Por eso el trabajo acá con Federico va a ser muy arduo en el sentido de que los institutos de formación docente son centrales. Tenemos que trabajar y reconvertir algunos. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que potenciarlos para que ahí haya también investigación y ciencia. Es decir, el propio maestro vaya investigando qué pasa en matemática en la escuela paraguaya. Traer lo mejor, pero desde la visión también de la generación en Paraguay. Y yo creo que hay que hacer énfasis en primera infancia, lenguas, matemáticas, y después, hoy es muy importante todo lo que hace al desarrollo emocional, la convivencia. La convivencia. Vamos a volver sobre eso enseguida.
Federico, el tema este que estábamos mencionando con Luis Fernando de la formación inicial, vos lo tocaste muy bien, es muy importante, tocaste en el sentido de que los institutos de formación docente tienen que jugar ese rol, estamos hablando de mejorar los estándares de calidad, pero la formación continua a esos docentes que están todos los días en aula, digamos, eso también es función de los IFD. Sí. Vos sabés que sobre el punto, nosotros conocíamos el ICE, que luego se transforma, se llama ahora INAE. Sí. INAE, sí. INAE, ¿verdad? Ellos El ya... ICE es un IFD. Sí, que ellos ya iniciaron ese camino y todavía como modelo para transitar a la licenciatura de aquel que tiene IFD. Y esto es interesante porque genera primero un aspiracional, genera una hoja de ruta de continuidad en la formación, es decir, tengo hoy mi tecnicatura con un año más, 2 semestres en mi especialidad, puedo llevarlo al nivel de grado y esto me permite también luego iniciar una ruta académica a la que hoy el docente está, digamos, limitado por el carácter de pregrado o de tecnicatura que tiene. Sí, hoy la mayoría de los docentes no tienen una licenciatura, digamos. No tienen solamente, o sea, tienen lo que voy a llamar pregrado. Así mismo. Que son el 80%. IFD. El 80%. El IFD. Que ¿cuántos años de estudio son eso es? 3 años. 3 años. Así mismo. Y se les quiere llevar a los que quieran, porque esto no es obligatorio, ¿o sí? A la licenciatura. Nivel de grado. Okay. Y esto es importante porque, como te decía, para ese docente yo creo que un tema es, me sigo capacitando, que sin duda tiene ese deseo, le da un grado más y un estatus más, decirle, me sigo capacitando, aspiro a esto. Entonces yo creo que ahí hay un camino de tránsito y de evolución también del IFD, que tenemos que construirlo. Y también acompañar a las universidades para que también generen esa oferta. Hay algunas que ya están en ese camino. ¿Y qué se viene después? El nivel de maestría. Con Becal nosotros enviamos una partida importante de docentes en didácticas, pero a nivel de maestría. Es más, hemos enviado algunos a nivel de doctorado que hoy pueden ser recuperados por el MEC para generar líneas de investigación que tanta falta nos hacen. Son, digamos, grupos más pequeños, porque acá yo creo que el desafío pues, es la escala. En la escala. Entonces, ¿cómo hacemos que los 60.000 puedan recibir y mejorar su didáctica? Ese ejemplo que daba él, digamos. Así mismo. Y en escala es lo que está diciendo, son los IFD controlados o las universidades que ofrezcan esas actualizaciones que sean realmente funcionales. Así mismo. Entonces yo creo que el camino es, por una parte, podemos llevar a un grupo importante con escala al nivel de grado. Qué interesante sería armarles la hoja de ruta especializada en ese sentido. 2 semestres más de formación en didáctica de la matemática, en la lectoescritura, en el idioma, en las ciencias, etc. Y muchos querrán hacer eso, ¿verdad? Por supuesto. Y ahí como, perdón, Fede, pero ahí también gestionar los incentivos para el desarrollo de la carrera docente, ¿verdad? O sea, vos como licenciado tenés un ingreso distinto. Claro, un ingreso distinto. Entonces vos generás los incentivos en el lugar adecuado y que va a venir muy bien. Pero además la licenciatura te abre la posibilidad de los masterados. O sea, y vas otra vez a hacer un incremento en tus ingresos. O sea, generamos un ciclo virtuoso. Ahí es importante, Jan, es muy diferente decirle al docente, tengo un entrenamiento, una capacitación de 100 horas, 200 horas, 300 horas, vamos a llegar a este siguiente nivel, que nos va a abrir otra serie de oportunidades también. Y que, como decía Luis Fernando, nos arma una ruta de una carrera también profesional del docente. Y decime una cosa, Luis Fernando, hoy no es muy atractivo al parecer convertirse en docente, o estoy equivocado. Si uno le pregunta, digamos, a chicos que están terminando el colegio, porque para entrar a un IFD tenés que tener terminado el colegio, ¿verdad? Como un requisito mínimo. ¿Quién levantaría? Levanta mucha gente la mano, yo quiero ser docente porque tengo esa vocación. Yo creo que bajó mucho. Bajó mucho. Sí, no hay hoy un interés así masivo en ser docente. No se da, incluso se da después de haber hecho otras cosas, ¿verdad? De haber recorrido otros caminos. Entonces,
la gente termina acomodándose en el esquema docente, ¿verdad? Siguió química y después se convierte en un docente de química, siguió física, después se convierte en un docente de física, pero así per se la carrera docente, y eso es un tema muy complejo porque como va a haber una jubilación de un número importante, lo que se está viendo hasta hoy es que los que ingresan no ingresan en el mismo número que se necesita. Entonces ahí tenemos un Y problema ahí vamos a tener de incentivos. Vamos a tener exactamente incentivos y también hoy cómo rediseñar el rol del docente, ¿verdad? El docente hoy lastimosamente está muy vapuleado socialmente lo que es el docente, cuando que es hoy una pieza fundamental. Imagínate que en otros países es un lujo, es una cuestión sumamente importante, es reverencial incluso en algunas comunidades el ser un maestro, ¿verdad? Y aquí no tenemos esa valoración hacia el trabajo del docente, ¿verdad? Entonces yo creo que también funciona y tenemos que desarrollar por eso una dinámica en donde la sociedad entienda lo importante que todo inicio tiene un buen profesor, ¿verdad? Un buen profesor inicia la vida para muchas cosas, ¿verdad? Perfecto, hablamos mucho entonces del tema docente, sin duda una causa central vinculada al aprendizaje. También habías mencionado otras cuestiones, como por ejemplo cuestiones habilitantes, tener una infraestructura mínimamente adecuada, el baño, tener los kits escolares, tener el tema de la alimentación. Alimentación, lo dijiste, en Asunción le corresponde al Ministerio de Educación, fuera de Asunción las gobernaciones, ahí hay mucho de gestión política. El tema de la infraestructura, se habló mucho en un momento dado, eso debería pasar al Ministerio de Obras Públicas. La política de ustedes, ¿vos estás de acuerdo con eso? ¿Crees que debe ser así? ¿Cómo debería ser? ¿Se tiene que seguir encargando al MEC? Y también el tema de distribución de kits, por ejemplo. Yo creo que hay 3 niveles. Sí. El nivel de transferencia las haces para cambiar un foco, un vidrio, una ventana que se rompe, eso funciona y funciona muy bien. Hay que dejarlo entonces. Yo seguiría con eso. Okay. Incluso fortalecería ese vínculo, esa relación, porque por ejemplo hoy esas cooperadoras se encargan de la limpieza de la escuela, por ejemplo, de muchas escuelas. Sí, hoy ese con sus propios recursos. Y aquí te digo, te pongo entre paréntesis algo que es un desafío muy importante. Entre paréntesis, pero viene a cuento. Nosotros no sabemos cuánto nos cuesta una escuela. La unidad escuela no tenemos ese presupuesto. Ese costeo. Claro. ¿Qué? Porque nosotros pensamos maestro nomás. No, y portero, claro. Telefonista, administrador, limpieza, limpiador, arreglo, poco. cantina, mantenimiento. Mirad, 6. Sí. No es el maestro nomás. Ese costo no existe. Entonces, lógicamente es muy difícil. Y además hay una escuela con 50 alumnos, una escuela con 500 y una escuela con 1000. Tampoco puede tener el mismo costo, digamos. ¿Verdad? Entonces, creo que por ahí podría venir una variable interesante de pensar y que nos podría ayudar a optimizar recursos. Pero ese es otro tema. Yo creo que es muy importante para todos nosotros que podamos entender. Y siempre digo, la educación es recurso. Si nosotros no ponemos los incentivos y los recursos adecuados, no vamos a motivar a nadie. Estás hablando de 3 niveles. Dijiste las haces, entendemos porque es un papel fundamental. Sí. ¿Cuáles son los otros 2 niveles? Y ahí vamos. Entonces, los padres incentivados construyen y reparan bien sus escuelas. El segundo nivel es un nivel de gobernaciones y municipios. La plata está ahí, el FONACYDE les da. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está la plata. El ministerio no tiene en su presupuesto. No tiene para reparar. Sin embargo, hoy va a ir bajando eso, porque eso viene de la venta de energía, bla, bla, bla. Eso va a ir disminuyendo. Y lo tercero son las grandes obras, si queremos hacer grandes obras, grandes escuelas, que yo espero poder hacer, poder desarrollar esta idea, por lo menos un grupo, para mostrar esa dinámica. Y esas grandes obras, el MEC no tiene condiciones de hacerlas. Tiene 6 técnicos. ¿Cómo va a hacer? Ahora, sí, el MEC va a tener la rectoría. El MEC tiene que decir el diseño, tiene que hacer toda la gestión, pero el desarrollo de la construcción. Ahora, el MEC va a poner sus fiscales, el MEC va a fiscalizar y si no tiene la fiscalización, tiene que tercerizar la fiscalización, pero se tiene que hacer en nombre del MEC la fiscalización. Esto ya está conversado con el Ministerio de Obras Públicas, con Claudia Centurión, por ejemplo. Sí, pudimos hablar muy someramente lo que significa, pero sobre todo, y esto hay que decirlo, es una conversación con el presidente Santiago Peña. Y su equipo, en hacer un diseño de la gestión pública distinto. Eso entonces con respecto al tema de infraestructura. ¿Y con respecto al tema de kits escolares, la misma cosa o eso tiene que el MEC siempre encargarse de distribuir en todo el país? Yo creo que la misma cosa con los kits escolares. ¿Quién sería la institución que podría? Tenemos que buscar alguna secretaría que pueda
tener esa eficiencia en la... Ministerio de Desarrollo en la Social, por distribución. ejemplo. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Pero eso veo más lejano todavía, Ok. porque ahí falta más musculatura para poder hacerlo, ¿verdad? Yo creo que eso, si bien es una idea interesante, que no nos pase lo mismo que la desconcentración, es decir, vamos a darle primero la musculatura o vamos a generar la posibilidad y la capacidad, instalamos y ahí hacemos la transferencia. Si no podemos tener, porque hoy el ministerio hace bien eso. Hoy el ministerio tiene ya desarrollado un método, un programa. Fíjate que ayer, desde antes de ayer, estamos ya en la transición, dando de alta ahí aprobando para que se pueda entrar en la licitación para llegar a tiempo con los kits, ¿verdad? O sea, el MEC tiene desarrollada la musculatura para eso. Lo que sí pasa es que distrae demasiado del punto central y no pusimos en la agenda pública nunca el punto central que estamos poniendo ahora, aprendizaje. Lo dijiste, vos, el aprendizaje, estamos todo el día. Fíjate que es lo que se critica y pasa en la tapa de los diarios. Se cayó la escuela, no hay almuerzo. Se cayó la escuela, no hay almuerzo. Y no digo que esté mal, está perfecto, pero ese no es el punto central. El punto central es el aprendizaje. Clarísimo. Y eso, obviamente, eso me lleva a preguntarte, Federico, porque, bueno, queda claro, digamos, que el punto central es el aprendizaje, pero hay que gestionar lo otro porque tiene que funcionar. Y ahí vos dijiste en este nivel 2, por ejemplo, gobernaciones, municipalidades. Vos al parecer tenés un perfil, digamos, de buen negociador, de buen articulador. He leído incluso y coincido, digamos, en que tenés esa habilidad. ¿Cómo ves ese tema de articulación en un ambiente mucho más complejo seguramente del que te tocó desarrollar hoy en la Municipalidad de Asunción, digamos? ¿Qué significa esto de articular realmente? Yo creo que lo que significa es mucha conversación, mucha apertura y a lo mejor mucha toma de iniciativa también. Hablábamos con Luis Fernando de una gestión con mucha presencia en el territorio, con mucha salida al campo, con mucha conversación con los gobernadores, con los municipios, inclusive con mucha conversación con la clase política, con ambas cámaras, donde sabemos que vamos a necesitar ese apoyo y tocar puertas. Yo creo que este deseo acompañado de esa decisión del presidente de decir yo tomo este barco, es lo que puede efectivamente marcar la diferencia en la gestión. Entonces, en ese sentido, ese es el espíritu. Salir a conversar, salir a anticipar, como se dice, que los actores también sepan, primero, qué queremos, que haya una apropiación de eso. Yo creo que nos falta tanto esa línea donde todos queremos esto de la educación y estamos de acuerdo porque es un proyecto que nos genera un imaginario. Y ese imaginario nos da satisfacción porque queremos estar en ese lugar. Claro. ¿Sí? Y yo creo que partiendo de eso, vamos a generar ese escenario de conversación. Claro, porque en definitiva ese camino, digamos, no está tampoco exento de conflictos, de tensiones. El proceso de transformación educativa es un buen ejemplo, digamos. Tuvo una serie de tensiones en el medio que ya les toca resolver. Sí, que a mi juicio no se pudieron resolver. ¿Por qué? Y yo creo que porque nació, ¿viste? Cuando la semilla está mal, lo que crece. Entonces nació en un final de un periodo, en un lugar. Se vivió la transición a otro gobierno, pasó a otro lugar. Dentro de eso vivió otra vez transformaciones internas. Se hizo cargo un grupo, después se hizo cargo otro grupo, vino una universidad, después vino la otra. Ajá. Después no fue paraguayo, fueron extranjeros, después fueron paraguayos. O sea, y cuando vos le preguntás a la gente, nadie se apropió de ese proyecto. Nadie se apropió. Entonces, yo creo que es un proyecto que, se lo dije antes a las autoridades actuales, a casi todos los ministros que estuvieron, que era un proyecto que si no se trabajaba de una manera más realmente participativa, y digo esto no porque no haya sido participativo, porque se hicieron consultas, pero una vez más, los actores centrales, los maestros, no estaban en el... O sea, porque una cosa es que yo te digo, yo te invité al cumpleaños, pero yo te invité a pagar la velita nomás. Y otra cosa es que yo te invité a hacer la torta. Claro. Al maestro se le invita a pagar la velita nomás. Entonces es difícil porque finalmente él es el actor que va a hacer que algo ocurra. Y esto también funcionó así. Entonces yo creo que ese es un modelo, aprendimos, no va más. Tenemos que hacer otra cosa en donde nos sentemos por departamento,
a ver, a discutir con todos los maestros, los padres, o sea, las familias, las fuerzas vivas, las económicas, ¿verdad? O sea, voy a poner un ejemplo, y hablaba hoy, hay ciudades que necesitan trabajar el campo, no necesitan una tecnicatura en, no sé, en ciencias sociales, digamos, ¿verdad? Otras necesitan vincularse más con la ganadería y otras más con el comercio. Entonces, lo que vos vas a hacer es totalmente distinto, diferente. Aunque va a haber una matriz nacional de aprendizajes básicos, esos énfasis son regionales y eso tiene que discutir la gente de la zona. Porque el empresario, el productor que tiene que decir necesito esto y voy a necesitar esto. Imagínate, por poner una zona nomás, lo que puede significar hoy que los chicos salgan aprendiendo a manejar tractores que son altamente tecnológicos, ¿verdad? Claro. Y que tienen una tecnología extraordinaria. Por el tema forestal, en la zona que están explotando forestalmente, Concepción, por instalación de esta fábrica, ¿verdad?, que va a necesitar. Entonces yo digo, ese diseño puede ser muy bueno, muy potente, pero no se puede hacer desde Asunción. Okay. Pensando entonces, que Asunción es la base. Pero básicamente, si entiendo bien, sí se va de vuelta a reelaborar, se va a reenfocar, pero sigue haciendo falta ese proceso de discusión para tener un proyecto de reforma, de transformación. ¿Eso sigue siendo necesario? Lo que queremos hacer es un plan paraguayo. Y digo paraguayo porque hay que adecuar al Paraguay la transformación, la reforma, muy lindo, pero demasiado cosas se quiere abarcar. Okay. Y no se hace. Correcto. Entonces, un plan para enfocarnos. Paraguay. Sí. Y cuando salimos del lugar de terapia intensiva en el que estamos, que es en condiciones de lectura nivel 1-2, llegamos a un nivel 3-4, planteemos otras cosas. Ok. Pero por ahora... Foco en lo básico. Sí. Nivel 3-4 y desarrollo del pensamiento matemático. Si eso hacemos, sentamos las bases para crecer en cualquier dimensión. En cualquier dimensión. Okay. Incluso ahí poder agregarle más escuelas técnicas también. Y ahí me trae de vuelta lo que vos mencionaste, el otro rol, digamos, del Viceministerio de Educación Superior. El tema de las escuelas técnicas. Sí. También creo que tenemos muchos problemas. De vuelta vamos a ir al financiamiento, lo dijeron varias veces. ¿Cuántos colegios técnicos hay realmente dentro en el sistema y cómo se comunica con el sector privado? ¿Qué existe ahí? ¿Qué falta ahí? Hoy me pasaron justamente el listado entre IFDs, institutos técnicos, y universidades públicas, privadas, y también los institutos donde están los públicos, porque muchas instituciones públicas ya tienen sus propios institutos, la SED, por ejemplo, sí, los militares, por ejemplo, la policía, etcétera, pero contando con los privados. Estamos hablando de un universo de unas 400 instituciones. 400. ¿Qué es lo que buscamos con estas 400 instituciones? Que haya una hoja de ruta donde ese estudiante que terminó el colegio tenga un abanico, pero que ese abanico tenga detrás unos incentivos también que puedan ser guiados por el MEC como instancia rectora. Yo creo que acá lo que se trata es de volver a darle un hilo conductor a toda la cadena, ¿sí? Por ejemplo, hablamos de los institutos técnicos superiores. ¿Cómo conversa con la industria? ¿Cómo conversa con los servicios? ¿Cómo conversa con la demanda? ¿Cómo conversa con ese estudiante que dice, yo a la universidad no voy, pero sí me interesa tener una oferta laboral que me garantice un ingreso que me permita efectivamente sostener y generar una expectativa de familia, desarrollo, etcétera, etcétera con eso? Correcto. Hay una cuestión que me parece muy interesante porque para ver nomás este tema de los recursos, se invirtió 120 millones de dólares en tecnología, por ejemplo, para hacer llegar el Internet a 400 escuelas o a 700. Y si yo invierto la mitad en 5 años, Paraguay sale de la desnutrición infantil. Que es un factor clave de aprendizaje. Exacto, primera infancia. Exacto. Eso me faltó preguntarte un tema de primera infancia. Exacto. O sea, yo voy a estar haciendo que los chicos que llegan a la escuela lleguen en condiciones. Claro. Porque claro, y la primera infancia es un movimiento que se trabajó bien, creció. Creo que la oferta de la primera infancia desde la llegada de los K4 incluso aumentó, todavía es insuficiente, tenemos que seguir creciendo. Se tiene que plantear la primera infancia como un elemento central, totalmente. Porque si ahí no hacemos, después es más difícil la comprensión lectora. Es increíble, nosotros creo que invertimos más en adultos mayores, no digo que no haga falta hacerlo,
que en Sí, primera infancia. sí, sí. Parece un poco un contrasentido, ¿verdad? Y creo que esa inversión en la primera infancia va a ser también una muestra. De hecho, SNEP ya muestra los resultados mejorados desde que hay inversión En primera infancia. primera infancia. Primera infancia desde 0 a 5 antes de entrar al sistema. Algunos países hablan hasta 8 años. Por ejemplo, México tiene el Consejo Nacional de Fomento Educativo que va de 0 a 8 años. ¿Y nosotros? ¿Cómo Nosotros entendemos primera acá infancia? el sistema es primera infancia. Nosotros como oferta tenemos desde 4 años, 5 y va en adelante. Pero primera infancia es desde el nacimiento, ¿verdad? O sea, incluye esos famosos 1000 días, ¿verdad? Que son Todo el tema de estimulación temprana, pero tremendos. esas son campañas que pueden llegar a la población y si una madre o un padre entiende la importancia de eso, ¿por qué no lo haría, verdad? ¿Verdad? Pero yo creo que ahí dijiste una palabra mágica. Todavía no entendemos muy bien como sociedad la importancia de educar temprano a los chicos. Y ahí hay un factor que es fundamental, porque el desarrollo temprano logra que ese niño tenga posibilidades, imagínate, Claro. posibilidades. Sí. Si no, Se ya limita. es muy limitado, ¿verdad? Entonces, 5 años, llegar al colegio a los 5 años, y es un poco tarde. Correcto. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Quiero agradecerles y tratar un poco de... A ver qué quitamos de todo esto, de redondear esto. En primer lugar, acá lo que ustedes están proponiendo, Luis Fernando, Federico y todo el equipo, porque son un equipo realmente, es de alguna manera recuperar la rectoría del MEC en el tema central de la educación, que es básicamente eso, preocuparse en el tema de la educación. Ahí vos mencionabas, Luis Fernando, de que Paraguay ha hecho algunas cosas interesantemente bien, la cobertura ha aumentado, tenemos todavía mucha gente fuera del sistema, pero hoy podemos recibirlo, eso te permite desarrollar una serie de acciones y medidas que nos permite recibir. Pero tenemos un problema en el tema de la calidad, particularmente en el tema del aprendizaje. Los números que diste son realmente catastróficos, que 8 de cada 10 niños y niñas no puedan tener la competencia mínima en comprensión lectora, es algo muy grave, o que tengan prácticamente 4 años de retraso en el pensamiento matemático, es algo muy grave. Eso tiene que ver con causas que ustedes estuvieron mencionando, lo que estoy mencionando Luis. Uno, obviamente, hablamos mucho del tema docente. Acá tenemos un proceso formativo, y eso se vincula con lo que vos planteabas, Federico, que tenemos que aumentar la vara de calidad. Tenemos unos 200 institutos de formación docente, hay una serie de trabajos que ya empezaron, ustedes van a fortalecer en esa lógica de que sean, en el buen sentido, filtros y que mejore la calidad. Entonces, el tema formativo inicial. Obviamente hay que trabajar también seguramente mucho más en la atractividad, generando incentivos adecuados para que podamos tener más gente y podamos vencer esa preocupación de que probablemente tengamos menos gente que quiera convertirse en docente de lo que necesitemos porque se están jubilando. Hay que tener cuidado con eso. Por otro lado está el proceso de formación continua, digamos, en el aula, donde también juega un papel importante o tienen que jugar las IFD. Hay una estrategia de ir acompañando la carrera docente, mencionaron ustedes, pretender llegar a este tema del grado, al siguiente paso. Eso también tiene que estar vinculado a incentivos que tienen que ir generándose. Entonces, con el tema docente, en el tema de las otras condiciones habilitantes, como el tema de infraestructura a diferentes niveles, continuar soportando fuertemente las ACES, que juegan un papel muy importante en cuestiones, digamos, del mantenimiento muchas veces de las escuelas. Un segundo nivel donde las municipalidades, las gobernaciones tienen que trabajar articuladamente, ahí hay una función política de articulación muy importante, digamos, que hay que cumplir, y un tercer nivel de las grandes obras que se tiene que pasar al Ministerio de Obras Públicas seguramente, y lo mismo pasa con el tema de distribución de kits, que hoy funciona relativamente bien, eso hay que ir madurándolo porque el proceso de desconcentración tiene que ir acompañado también, digamos, de fortalecimiento de esas cuestiones. Y la otra causa importante que mencionaste, Luis Fernando, el tema de primera infancia. La primera infancia es un tema central, la sociedad tiene que entender que en la medida que invirtamos en que no haya problemas de nutrición, en que tengamos estimulación temprana, eso obviamente puede generar mejores condiciones, decías vos con mucha claridad, para que el aprendizaje después se pueda generar. Entonces es un poco eso lo que saco de esta interesante conversación con ustedes. Y bueno, éxitos, realmente la sociedad paraguaya los necesita, y esa rectoría realmente que funcione y toda esa gestión que ustedes están mencionando. Gracias Luis Fernando, gracias Federico. Gracias.